Aprendo en casa. Buen día, niños. El día de hoy, jueves 18 de junio, trabajaremos el área de comunicación. El tema de hoy es leemos cartas para conocer sus características. Recuerden que en el día de hoy recordaremos las actividades que hemos trabajado los días anteriores. Recuerden que hemos identificado cómo las familias y las comunidades desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad enfrentan diversas dificultades, como es el caso de Pilar. ¿Recuerdan? Era una atleta que tenía una discapacidad física, pero nunca se rindió. Además, también recordemos de nuestros antiguos pobladores, el cual ellos también supieron desarrollar algunas técnicas para resolver sus retos. Y ayer hemos podido hablar acerca de la tecnología, cómo puede beneficiar en la región Suni, ya que el clima que se origina ahí imposibilita el cultivo de algunas legumbres, ¿no es cierto? El día de hoy, chicos, nuestro propósito de hoy es el siguiente: identificar las características de las cartas. Así es, hablaremos de las cartas, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros acuerdos? Nuestros acuerdos es tener el espacio de trabajo siempre ordenado y listo para que tú puedas trabajar de una manera cómoda. A la vez, tenemos hoy día 2 cartas que vamos a leer, el cual tú debes de subrayar las partes del texto más importante. Y sobre todo, prestar atención al video y mostrar mucho interés para que puedas aprender esta clase. Muy bien, niños. Hoy día, a partir de estos aprendizajes que hemos trabajado en los días anteriores, tenemos el gran reto de escribir una carta a todas las familias del futuro. Para que puedas hacerlo, hoy conoceremos cómo es este tipo de texto. ¡Ánimo! Lo harás muy bien. Recuerden que el escribir una carta implica cumplir algunos procesos. No podemos de repente obviar la parte principal, que es poner el destinatario, ¿no es cierto? Entonces hoy día vamos a aprender y vamos a leer las cartas para que puedas tú escribirlas de una mejor manera. Sigamos. Chicos, para iniciar la actividad te invitamos a reflexionar y responder en tu cuaderno o en una hoja de reuso las siguientes preguntas. ¿Has escrito, leído o visto una carta? ¿Cómo es? ¿Para qué crees que sirven las cartas? ¿Quiénes usan este tipo de textos? A la vez, pregúntenle a un familiar adulto si alguna vez escribió una carta. Además, pídele que te diga por qué lo hizo y para quién la escribió. Escucha con atención sus respuestas. Muy bien, niños, vamos a planificar entonces la actividad de hoy. Antes de la lectura, te invito a observar la carta número 1 y la carta número 2, que se encuentran en la sección Recursos de esta plataforma web. Observen las palabras que te llamen la atención, la forma en que presentan la información u otros aspectos que consideres. Luego, responde a las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará la carta 1? ¿Quién la habrá escrito? ¿A quién o quiénes estará dirigida? También, ¿de qué crees que tratará la carta 2? ¿Quién la habrá escrito? ¿A quién o quiénes estará dirigida? Las respuestas a las preguntas anteriores se confrontarán durante la lectura de ambas cartas y el desarrollo de toda la actividad. Muy bien, ahora sí, vamos a leer y pongan mucha atención durante la lectura, chicos. Ahora, antes de empezar la lectura de las cartas, revisa nuevamente la meta de esta actividad y responde la siguiente pregunta.
¿Cuál era la actividad que teníamos que cumplir hoy? ¿Cuál era nuestra meta, chicos? Acá se las hago recordar. El propósito de hoy es identificar las características de las cartas, ¿correcto? Entonces, una vez sabiendo esta pregunta, ¿sí?, vamos a responder también a otra pregunta más. ¿Con qué propósito leeré las cartas? Anota esas respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso, ¿sí? Sigamos. Ahora sí, a leer las cartas. Antes de leer las cartas, recuerden que les brindo estos consejos, que es: lee con atención cada carta e identifica cómo empieza cada autor y cómo termina. Anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso las vivencias, los sentimientos y las acciones que expresa cada autor en su carta. También puedes grabarlos en un audio o un video. Fíjate en el tipo de lenguaje que utilizan los autores en su carta. Puede ser formal o informal. Primer dato: hay cartas formales y cartas informales. Haz una relectura de cada texto para identificar mejor las vivencias, los sentimientos y las acciones que se describen. Muy bien, chicos, ahora, después de la lectura y luego de leer ambas cartas, reflexiona a partir de las preguntas del cuadro y complétalo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Completemos este cuadro, chicos. Pregunta: ¿qué escribe el autor al empezar la carta? Si ustedes han visto ambas cartas, se van a haber podido dar cuenta de con qué empieza el autor. ¿A quién está dirigido la carta? ¿Cómo lo sabes? Tercera pregunta: ¿qué acciones, vivencias o sentimientos se describen? ¿Cómo termina el autor la escritura de su carta? ¿Con qué propósito se escribió? ¿Y cómo es el lenguaje utilizado por el autor en la carta? Las respuestas a estas preguntas te permitirán identificar algunas características y las partes de una carta. Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso las partes de la carta que identificaste. Así es, las partes de la carta que identificaste en tu texto, subráyalas para que tú más adelante la puedas usar. ¿Sí? Seguimos. A continuación te invitamos a leer lo siguiente. Vamos a tener como concepto lo siguiente, chicos. Las cartas se escriben con distintos propósitos. De ello depende cómo se organizarán las ideas y el tipo de lenguaje que se empleará. Por ejemplo, si es una carta familiar, el lenguaje puede ser formal e informal, mientras que si es una carta de invitación o petición dirigida a alguna autoridad, el lenguaje debe ser formal. Por lo general, la carta tiene las siguientes partes: lugar y fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida y firma. Así, chicos, recuerden que escribir cartas es una forma de transmitir y comunicar. Ahora, la siguiente actividad será escribir un esquema. Recuerden que a partir de la lectura de dos cartas, ya te diste cuenta de cómo son, cuáles son sus partes y los diferentes propósitos que cada una tiene. Por ello, te invito a elaborar creativamente un esquema o un organizador visual de las características y las partes de una carta. Recuerden que las partes de una carta son lugar y fecha, destinatario, cuerpo, despedida, firma, y a la vez también no se olviden de colocar las características de cada una de ellas cumple en la carta, ¿no es cierto? El cuadro anterior les va a ayudar a poder desarrollar este esquema visual. Seguidamente te presento la lista de cotejo que te va a ayudar a revisar si tu organizador estuvo bien hecho o quizás falta aún revisarlo y mejorarlo. Este cuadro te va a ayudar a mejorar tu organizador.
recuerden que tiene que tener los diferentes propósitos con lo que tú escribes las cartas. Además, tiene que indicar cuáles son las partes de una carta. Tu organizador también tiene que señalar el destinatario o a quién se escribe la carta. Además, tu organizador tiene que mencionar el lenguaje formal o informal que se usa para escribir una carta. Asimismo, tu organizador también debe mencionar el autor o la persona que firma la carta. Muy bien, no se olviden que todos los aprendizajes siempre los compartimos en familia, ¿no es cierto? Entonces, reúnete con tus familiares y lean una de las cartas del día de hoy. Pídeles que comenten libremente. Además, coméntales que en las siguientes actividades escribirás una carta dirigida a la familia del futuro. Invítales a responder también a la siguiente pregunta. ¿Qué les podríamos decir a las personas del futuro sobre cómo afrontamos los retos en la actualidad? Registra esta respuesta. Eso te ayudará a escribir tu carta la siguiente semana. Reflexionemos lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué aprendiste hoy sobre las cartas? Las acciones desarrolladas me ayudaron a identificar las características de las cartas. ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo las superaste? Reflexiona, medita y responde a estas preguntas para que tú mismo te autoevalúes de tu actividad del día de hoy. Muy bien, niños. Los felicito a todos porque sé que lo han hecho muy bien. Nos estamos viendo mañana con otra actividad más para ustedes de la plataforma web. Nos vemos.